Bienvenidos todos a este su podcast Tardeando por Tecnisistemas. Hoy tenemos un invitado especial, al licenciado Rodrigo Ortiz, especialista en pedagogía, magíster en direccionamiento estratégico y obviamente con una amplia experiencia en educación. Profe, bienvenido a este su podcast. Gracias, ingeniero, y gracias a Tecnisistemas por la invitación. Y acá estamos, hermano, preparados para esta media horita de disertaciones, de charlas, de conversación, preparado para las ocurrencias que usted tenga, mi hermano. Hágale pues. Muchas gracias, profe. No, mira que el día de hoy el tema principal es la educación, ¿sí? Y usted, profe, desde su experiencia, desde su amplio conocimiento, ¿cómo ve la importancia de los profesores hoy en día en la educación? Sí, porque hoy en día, digamos, se está viendo mucho esa inteligencia artificial, nuevas tecnologías, y obviamente los profesores, desde su especialidad, también son fundamentales en la educación. Bueno, mire, Johan, yo he sido profesor de aula de los niveles de primaria, bachillerato, educación para el trabajo, educación superior, más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Tengo, digamos, un referente muy claro sobre el papel de los educadores y la historia de los educadores y también la evolución y lo que le depara para el futuro a los profesores. En primer lugar, hay que partir del principio de que la inteligencia artificial no va a reemplazar nunca a los docentes, nunca, ¿sí? En varios de los estudios que se han hecho, estudios serios, sobre cuáles son las profesiones que sería más difícil que la inteligencia artificial reemplazara, los profesores estamos dentro de las 3 profesiones, junto con los médicos y los abogados, más difíciles de reemplazar. Sí, entonces no es una preocupación la inteligencia artificial para el docente desde el campo laboral o desde el campo del sector productivo. Es una preocupación para los docentes la inteligencia artificial si no se sabe manejar como una herramienta que sea eficiente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si tomamos a la inteligencia artificial, que es lo mismo que pasa con el celular. El celular, la mayor parte de los docentes lo ven como un enemigo del proceso de enseñanza-aprendizaje porque el celular distrae al estudiante dentro de la clase. Sí, pero al contrario es una herramienta que puede construir mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. El celular debe ser antes un amigo del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pasa con la inteligencia artificial. Si no la utilizamos como un amigo, pues obviamente el futuro del docente va a estar conflictuado. No como profesión, sino va a ver más difícil su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero obviamente la labor docente históricamente ha tenido esos retos, ¿sí? O sea, la docencia es una de las profesiones más antiguas y ha tenido muchos retos por más de 2000 años. Y yo pienso que la inteligencia artificial es solamente uno de esos retos más para desarrollar, que seguramente los docentes sabremos cómo afrontar el reto y superaremos este reto. Claro, profe, y es que, claro, y hoy en día con esos avances tecnológicos que nos hemos encontrado en toda la industria en general, en todos los procesos, en todas las organizaciones, se ha visto afectado ciertos puntos, pero en este caso la educación es algo que los docentes siempre van a estar ahí, ¿sí? Que nunca se van a reemplazar. Profe, quería que nos cuente un poquito más de usted. ¿Qué lo llevó a ser profesor? Uy, ingeniero, mano, eso es una historia muy bonita para mí. Yo considero que yo soy docente de nacimiento, mano, ¿sí? Yo quise ser profesor toda la vida. Desde que tengo conciencia, soñé con estar en una aula de clase impartiendo formación, transmitiendo conocimiento. Le voy a contar 4 o 5 anécdotas de cómo me desarrollé como profesor. Lo primero que recuerdo es que yo estudiaba en la jornada de la tarde, siempre estudié en la jornada de la tarde cuando estudiaba en la primaria, en una escuelita en la localidad de Puente Aranda que se llamaba Escuela Distrital San Rafael. Y todos mis compañeros del barrio y de la cuadra también estudiaban por la tarde. En la mañana yo era tan aficionado que
jugábamos, no siempre, pero en algunas ocasiones jugábamos a la escuela. Además porque obviamente el Chavo del Ocho y el profesor Girafales estaba muy de moda en la década de los 80. Entonces jugábamos a la escuela y yo era el profesor de mis propios amiguitos de barrio, ¿sí? De barrio, de la cuadra. En esa época todavía se habla de amigos de cuadra, de barrio. Entonces ahí como que empezó a despertarme ese don, y tuve profesores. El segundo hito fue, tuve profesores durante toda mi formación que despertaron en mí de diferentes maneras querer ser profesor. Me acuerdo en los cursos, en el plan primero, segundo y primaria, afortunadamente tengo buena memoria. En los cursos para primero y segundo de primaria tuve una profesora en la escuela que se llamaba Lola. Tal vez es el ser humano como profesor más especial que yo he conocido en la vida, y ese fue mi primer marco. Yo dije, yo quisiera ser como ella. Más que como profesora, quería ser como ella, como ser humano. Como ella, como nos trataba a nosotros. Como ella, como nos enseñaba, como nos educaba, como nos entendía a nosotros los niños. Esa profe fue un hito importante. El segundo fue una profesora de cuarto de primaria que se llamaba Sonia, ¿sí? Que era mi profe de matemáticas en la misma escuela. Y fue una profe que fue tal vez la primera persona que me enseñó que el conocimiento era importante para la vida. Es decir, que ir a estudiar no solamente era una obligación familiar, porque mi abuela me metió a la escuela y tenía que ir porque era obligatorio, sí, claro, no, sino porque ella me enseñó que el conocimiento era importante para entender la vida, ¿sí? Siempre lo va a tener marcado mi profe Sonia en eso. Y una tercera profe ya en el bachillerato. Yo el bachillerato lo hice también en un colegio en Puente Aranda que se llama Colegio Distrital Sorrento, y fue mi profe de séptimo grado de ciencias sociales, que se llamaba Yamile Varela. Ella fue la que me dio todas las herramientas pedagógicas. Es decir, ella fue la que me dio esos elementos teóricos pedagógicos que yo después retomé en la licenciatura en Ciencias Sociales en la Pedagógica, y me di cuenta, esto es lo mío. Pero quería contarle una anécdota, Johan, que es importante, y es que uno a veces, a pesar de que yo quería ser profesor, pero de matemáticas. ¿Sí? Porque la matemática me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y nos fuimos. En esa época pues no había internet, no había pines que comprar, por eso tocaba todo físico. Sí, claro. Nos fuimos con una compañerita del colegio, se llama Nidia de Yanira Valero, me acuerdo tanto. Y nos fuimos para la pedagógica y compramos el pin, 33,000 pesos. Para ingresar. Para ingresar. Entonces nos fuimos para la casa de ella a diligenciarlo, ¿sí? Y empezamos a llenar nombre, no sé qué. Cuando llegué yo, ¿qué quiere estudiar? Y estaban todas las licenciaturas, que eran la pedagógica. Entonces yo tenía claro que era la licenciatura en matemáticas. Entonces le dije a Nidia, oye, ¿usted qué iba a estudiar, hermana? Y la vieja me dijo, no, matemáticas. Yo dije, ya me mamé esta vieja 5 años acá en el bachillerato, ahorita otros 5 años en No, ya no es como... Ya no. Y cambié a Ciencias Sociales. Pero porque también mi profe, la que conté, Yamile Varela, era licenciada en Ciencias Sociales. Entonces era como también una de mis pasiones, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No sé si me hubiera ido tan bien en la licenciatura en matemáticas como me fue en la licenciatura en Ciencias Sociales, que para mí es mi pasión. Dar una clase relacionada con la sociedad, con la historia, la geografía, la economía, es mi pasión. Entonces eso es más o menos el por qué soy docente, ¿no? Y cómo evolucionó ese sentir dentro de mí en la historia, ¿no? Y obviamente todo se lo debo a mi alma mater, que es la pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional. Claro, profe, mira que me pasa algo similar. Yo en primaria, sí, tuve un profe, me acuerdo tanto, se llama Singler Calvo Cruz, profe Singler. Este profe tenía una particularidad, y es que todos los días nos recibía. Él era nuestro director de curso, y en el colegio que yo estudiaba, él nos daba diferentes materias, de entre esas ciencias sociales, ética y valores, entre otras. Y él todas las clases las iniciaba con la guitarra, tocando una canción. Entonces todos los niños llegábamos allá al puesto, nos sentábamos y empezaba a tocar una canción.
seguido a eso, después de que cantábamos una canción como que unía a todo el grupo, nos leía un libro. Entonces, digamos, en el año siempre había un libro predilecto. Me acuerdo tanto que en quinto, que fue el último año que tuve la oportunidad de compartir con ese profe, nos leyó 100 años de soledad. Duramos todo el año leyendo ese libro. Entonces él nos leía y íbamos conociendo las historias. Le habíamos leído también relatos de un náufrago, también de Gabriel García Márquez. ¿Pero eso en qué curso fue? En quinto de primaria. Uy, alto nivel. Sí, y el profe como que nos inculcaba mucho toda esa parte de la lectura y de pronto incluir esas temáticas, por ejemplo, incluir la música en la clase, como que también me impartió como ese gusto por la educación. Hay un dicho que yo digo, es que yo soy ingeniero de profesión, pero licenciado de corazón o profesor de corazón, porque también me gusta mucho de pronto compartir el conocimiento con las personas, ver a alguien que adquiera de pronto algo que no sabía antes, es algo que de pronto le llena a uno el corazón, ¿cierto? Es algo que es de vocación, que no todo el mundo tiene la habilidad para hacerlo. Entonces por eso también admiro tanto, y un saludo también para todos los profesores que son parte fundamental de nuestra sociedad y un pilar principal, porque el colegio también es para la primera infancia. Desde la primera infancia es donde se construye también valores. Entonces, profe, pues continuando con el podcast, quería hacerle una siguiente pregunta, y es, pues ya nos hablaste de la profesora que más recuerdas, ¿sí? Por ser chévere, por ser buena gente, y de pronto algún profe que recuerdes por exigente, que decías, este profe era complicado, pucha, siempre me iba mal con él. Uy, no sé, tuve muchos docentes, pero cada uno tenía sus características. Obviamente uno como estudiante siempre no le gustaba nada, ¿cierto? Uno solamente le gustaba era que el profesor no hiciera nada, no le dejara tareas. Bueno, aunque en mi época las cosas eran un poco diferentes, en la primaria, el bachillerato, pero ¿qué le cuento? En primaria tuve un profe, sin duda, en cuarto y quinto de primaria también, se llamaba Juan Gilberto Cote Rondón. Imagínense, nombres y apellidos, eso nos hacía hacer como 1000 planas del nombre, porque sí, todo mundo, claro, éramos niños, le decíamos Londón o Pedro o Juan. Entonces el hombre se emberracaba y nos ponía a hacer planas del nombre porque no le gustaba que le cambiaran el nombre. Sí. Era profe de matemáticas, y adicional tenía un anillo, y el tipo nos metía unos coscorrones terribles. En esa época, le estoy hablando de principios de la década de los 80, aún ese trato físico hacia los estudiantes no era mal, digamos que no era considerado como maltrato, ¿no? Al contrario, si yo llegaba a mi casa y le decía a mi abuela que el profe me pegó, más encima me daba más. Si el profe le pegó fue por algo. Sí, claro. Sí, si el profe le pegó fue por algo. Entonces, ese profe lo recuerdo muchísimo, pero era muy bueno. O sea, el tipo era súper exigente, nos daba coscorrones y todo, pero el tipo era un matemático muy, muy bueno. Me acuerdo que hasta fumaba en el aula de clase. O sea, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Hoy en día no se puede fumar ni siquiera dentro del colegio. Sí. El profe fumaba y tomaba gaseosa ahí en el aula de clase. Me acuerdo que enviaba siempre a un compañerito que era el más grande, que se llamaba Robin. Siempre lo enviaba, mientras le daba plata, y le iba que 200 pesos para que fuera a comprar la gaseosa y el cigarrillo. Pero era un profe muy bueno. En bachillerato, yo pienso que la profe Yamile es súper exigente. O sea, esa profe, y ella es la que le cuento de ciencias sociales, esa profe era muy, muy buena, muy exigente. El profe Belisario también de química, me acuerdo mucho. Las ciencias naturales nunca fueron mi fuerte. Y en la universidad sí tuve unos profes supremamente exigentes. Y mi profe estrella, que yo llamo, que es el maestro Renan Vega Cantor, uno de los mejores historiadores de este país, pero pasarle de manera muy berraco, muy, muy difícil. Tenía que leer uno demasiado. Ok, profe, mira que hablando de esto, parte en mí una inquietud, es cómo ha cambiado, ¿no?, la evolución de la educación. O sea, los profesores en su tiempo, y esto me lo cuentan desde mis abuelos, ¿sí? Me decían que anteriormente mis abuelos son
de pronto de finca, de campo, y ellos me decían que anteriormente una persona que culminara el bachillerato, le estoy hablando hace 60, 70 años atrás, 80 años atrás, era considerado una persona muy, muy bien estructurada y que podía dar clases. Sí, que creo que en esa época se llamaban bachilleres normalistas, creo que era, ¿cierto? Entonces como que desde esa época como que se formaban también para educar también y transmitir ese conocimiento, ¿sí? Y algo que pasa mucho y que, por ejemplo, una anécdota que me pasó a mí es el aprendizaje por repetición, ¿sí? Yo cuando estaba en el colegio siempre tuve problemas con la tabla del 7. Y siempre ese fue mi debilidad, entonces me tocó aprendérmela por repetición. Y eso es lo que normalmente uno cuando es niño lo usa. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y se las aprende de memoria, pero muchas veces no entiende la trascendencia de por qué 4 por 2, 4 veces 2 es 8, ¿sí? Y es algo que ha venido cambiando también con la evolución de la educación, que los profes se esmeran de pronto un poco más, ha cambiado la tecnología, la forma de enseñanza, y es algo que es interesante también, toda esta parte del aprendizaje significativo, de la evolución de la educación. Efectivamente, ingeniero, la educación evoluciona en su teoría, en su práctica, en su metodología, en su didáctica. Aunque hoy, digamos, todos los procesos evolutivos siguen confluyendo en el aula de clase, ¿cierto? Hay cosas que, por más constructivista que usted sea, aprendizaje significativo, cualquier corriente de estas modernas, pedagogía crítica, seguirá utilizando elementos del conductismo, ¿sí? Lo que tú dices de el aprendizaje por repetición y esas cosas, pero todo forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Es más, digamos que lo que hace más trascendencia en todo es que no se pierda la parte humana, es decir, la enseñanza es una parte humana fundamental, sin importar por qué medio o metodología lo realice, el ser humano sigue siendo un proceso en continua formación, y uno como docente y el proceso educativo debe entender eso. La educación no solamente es la parte del saber, o sea, la parte cognitiva, sino la parte del saber ser, es lo que es lo que es la persona como ser humano. Entonces, a veces si uno desconoce eso por una metodología, por una corriente, pues tampoco va a tener unos resultados de formación plenos, porque usted puede tener la persona más inteligente con el mejor coeficiente intelectual, evolucionado cognitivamente, pero si como ser humano no tiene una sensibilidad social, pues no va a aplicar ese conocimiento de una manera eficiente para la sociedad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y profe, importantísimo, sí, mira qué pasa que muchas veces, por ejemplo, hay personas que tienen bastante conocimiento, como dices, pero que les cuesta de pronto socializar, ¿sí? Y digamos, partiendo ya en un segundo plano, por ejemplo, en el ámbito laboral, también se les puede complicar de pronto un poco también esta parte del saberse por no haberla desarrollado muy bien también dentro de claro, hoy en día las competencias blandas son fundamentales. Muchas personas, directores de recursos humanos y empresarios, prefieren personas formadas en competencias blandas que en competencias disciplinares. Es más fácil formar en una empresa una competencia disciplinar que una competencia blanda. Una persona que no tiene formado el respeto, la disciplina, la puntualidad, es mucho más difícil que sea eficiente en el sector productivo, que sirva, mientras que la parte disciplinar se puede trabajar. Y bueno, profe, mire que hoy hemos tocado temas muy interesantes, ¿sí? Y uno de ellos quisiera que habláramos sobre los retos que tienen los docentes en el aula de clase, ¿sí? O sea, la educación y la enseñanza viene desde los tiempos de antaño, podríamos llamarlo, ¿sí? Desde las cavernas, cuando obviamente siempre tenía que haber un maestro, una persona que enseñara cómo cazar, cómo comportarse en la naturaleza en ese entonces, y hoy en día también los profesores son fundamentales en todos los procesos. Pero ¿qué retos se puede encontrar un profesor en un aula que de pronto bajo su experiencia usted haya encontrado? Mire, ingeniero, una de las cosas que es un reto intrínseco de nosotros los educadores es que en la mayor parte de las profesiones usted ejerce lo que su profesión le dictaminó. Entonces, el contador es contador, el administrador es administrador, el ingeniero es ingeniero. Pero nosotros los docentes tenemos que ser dentro de un aula de clase psicólogos, sociólogos, biólogos, médicos,
pueden pasar muchas cosas en un aula de clase, ¿sí? Digo médicos porque un estudiante se cae y uno es el que le brinda los primeros auxilios. Digo psicólogo porque el estudiante cuando tiene problemas al primero que le cuenta es al profesor. Digo sociólogo porque tengo que tener las capacidades para interpretar esa comunidad, ¿sí? Entonces, un profesor, el primer reto es que no solamente es profesor, sino es un conjunto de profesiones dentro de un pequeño espacio llamada clase. Y eso es un reto grande, ¿sí? Es un reto muy grande para uno como profesional. El segundo gran reto que enfrenta el docente es, digamos, la forma como se adapta a los cambios de la sociedad, ¿sí? Uno es un ser humano y tiene sus propios legados culturales, axiológicos, deontológicos, éticos, pero también debe entender que la sociedad evoluciona. Yo no puedo esperar que mis estudiantes sean como yo cuando era estudiante, ¿sí? Y ese a veces es un error que uno como docente comete. Yo tengo que entender que mis estudiantes pertenecen a una generación diferente. Mis estudiantes pertenecen a unos tiempos muy diferentes a los que yo me creé. Yo lo que tengo que hacer es adaptarme a esa evolución, adaptarme a esos cambios. No me tengo que volver como mis estudiantes, pero sí debo entender que ellos son diferentes a mí. Y esa diferencia hace que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean diferentes también. Entonces es otro reto, entender que puede que a mí no me guste el reggaetón como a mis estudiantes, pero tengo que por lo menos escuchar, ¿sí?, a la bichota, a ver qué es lo que habla, mano, ¿sí? O si no, ¿cómo voy a entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos escuchan? ¿Sí? Tengo que escuchar rap un poquitico para entenderlos. No, que es que yo me creé escuchando a Julio Jaramillo, a Silvio Rodríguez y a Jorge Velosa. Pues los tiempos cambian, ¿sí? Yo no puedo esperar que mi estudiante también quiera escuchar lo mismo que yo, ¿sí? Ni puedo entender que por qué se la pasa pegado al celular. Yo voy a decir no, es que yo no me la pasaba pues claro que no me la pasaba pegado al celular porque no existía el celular, pero hoy sí. Entonces tengo que entender eso. Entonces ese es un gran reto para todos nosotros los docentes. Y tercero, obviamente, y es el gran reto del proceso de enseñanza-aprendizaje, es que hoy el estudiante tiene más maestros que su profesor de clase, ¿sí? Digamos, en mi época, el profesor solamente era el padre, la madre y el profesor del colegio. Eran los que le enseñábamos. Hoy los jóvenes tienen internet, tienen Google, tienen Netflix, tienen los amigos, tienen las aplicaciones, tienen los chats nacionales e internacionales. Bueno, tienen un poco de herramientas que son profesores también para ellos. Sí, o sea, no podemos desconocer que Google es una herramienta de aprendizaje. Claro que es una herramienta de aprendizaje, ¿cierto? Por ejemplo, antes, si yo quería acceder a un tema que antes era oculto, que era la educación sexual, la única manera era a través del colegio, la única. Pero hoy un estudiante simplemente se mete a Google y busca la información. Sí, claro. Y la obtiene. Entonces, ese es otro reto. ¿Cómo compito contra esos competidores invisibles que hay y que son mucho más influencers sobre el estudiante que yo? Sí, claro. Entonces eso sería como algunos elementos en género. Claro, profe, y mire que hoy en día, o sea, hay muchos elementos donde se puede acceder a la información, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, partiendo de lo que tú dices, hay profesores también que son influencers, ¿sí? Bueno, o sea, todos los profesores son influencers porque influyen en la vida de los estudiantes, en las decisiones, ¿sí? Pero muchos de ellos también graban videos y buscan masificar también como que el conocimiento en general, ¿sí? Yo creo que también otra particularidad que pueden afrontar los profesores, por ejemplo, se vio ahorita en pandemia, ¿sí? Donde se identificó, por ejemplo, que ya las clases no podían ser presenciales en un aula, que es algo también que me gustaría que habláramos hacia dónde va la educación, partiendo, digamos, que hoy en día ya, por ejemplo, en educación superior, de pronto tú que eres rector de una institución de educación superior, sabes que la tendencia es que los estudiantes ya buscan un poco más la practicidad de las clases como sincrónicas, no digamos virtuales, porque 100% virtual no de pronto no creo, depende también de cada persona.
pero sí muchos de ellos buscan como las clases sincrónicas, ¿sí? Digamos, no estar en un aula de clase 100%, pero sí tener el docente en tiempo en vivo y poder tomar la clase desde cualquier lugar. Eso disminuye tiempos de transporte, costos operacionales pues en los trayectos. Entonces yo creo que más o menos desde tu experiencia, ¿hacia dónde crees que puede tomar rumbo la educación? Bien, pues hay diferentes elementos. Una cosa es lo que piensa la política educativa a través del Ministerio de Educación Nacional. Otra cosa es lo que pensamos, digamos, personas que hemos construido educación desde la práctica profesional, y otra cosa es lo que piensan los estudiantes, ¿sí? Sin embargo, todo puede confluir yo lo confluyo es en que la educación no debe convertirse en un problema, en un obstáculo para el mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? ¿A qué me refiero? Es decir, la educación debe mejorar la calidad de vida de los individuos, y la calidad de vida está determinada por varios factores, entre esos, por ejemplo, los tiempos de calidad. Entonces, claro, en términos de la educación presencial, una ciudad como Bogotá tan grande, un estudiante que estudia acá en Chapinero y vive en Bosa, pues va a tardar de su día 4 horas diarias haciendo y viniendo, y eso no mejora su calidad de vida. Si yo lo puedo mejorar a través de una formación síncrona, ¿cierto?, híbrida, donde el profesor nunca va a desaparecer, sino que está ahí acompañando permanentemente, es una alternativa muy válida, y seguramente muchas universidades hoy lo estamos poniendo en práctica, sin necesariamente que cambie la metodología del programa, pero poner en práctica el hecho de que el estudiante no necesita estar en un aula física, ¿cierto?, en un ambiente de aprendizaje físico, 4 paredes y un tablero, como decíamos a la antigua. Puede estar en un ambiente de aprendizaje síncrono, donde también está el profesor acompañándolo, y seguramente mejora sus resultados, mejora también su calidad de vida, mejora sus tiempos de calidad. Entonces, eso puede mejorar los procesos, pero desde mi punto de vista no va a hacer que la educación presencial desaparezca, porque, o no debería hacerlo. Necesariamente la educación es una relación humana. Es una relación humana. Si no hay relación humana en la educación, digamos, la educación pierde sentido, porque la educación forma parte de la subjetividad de los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede perder la esperanza de que se sigan manteniendo relaciones humanas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No puede ser solamente virtual allá en el ciberespacio, relacionándose el estudiante consigo mismo, sino que las relaciones humanas deben mantenerse, no solamente la relación entre el estudiante y el docente, sino la relación propia entre los estudiantes. ¿Sí? La educación, por eso la universidad se llama universidad, es un universo, y el universo contiene todo, y el todo son las relaciones humanas. El todo es, máquina, salgamos de clase y tomémonos una pola. Eso forma parte de la educación, ¿cierto? O miremos juntos cómo hace, hagamos una vaca porque nos hace falta para pagar el semestre o para comprar los implementos, o todo hace parte del proceso educativo y desarrolla competencias. Claro. Un estudiante que está en lo presencial desarrolla competencias necesarias para que vaya ya al sector productivo. Entonces es un conjunto de cosas que seguramente no nos permiten definir qué va a pasar, pero esos 3 elementos que le digo, que es el gobierno, los que participamos del proceso y los estudiantes, deben sentarse de una u otra manera y definir paso por paso cómo va a ser. Esto no solamente son políticas gubernamentales, también es la necesidad. Es lo que pasa hoy en día con la matrícula cero. Está bien, el gobierno quiere que las universidades sean a cero costo, quiere que todo el mundo acceda al mercado educativo, pero le han preguntado a los colombianos si se quieren educar en la oferta que tienen. No nos han preguntado. Entonces, todo hace parte de ese proceso. Claro, profe, sí, y importantísimo toda la parte de la interacción. Sí, como dices, es importante que no desaparezca el tema de las clases presenciales, ¿sí? Y más que todo desde la primera infancia, en el bachillerato, que yo creo que donde más se desarrollan estas competencias sociales también, y del saber ser, como nos decías. Profe, muchas gracias por participar en este podcast, por sacar el tiempo y acompañarnos
acompañarnos el día de hoy. A toda la comunidad, pues agradecerles por este espacio y bueno, muchísimas gracias, profe. Ingeniero, muchísimas gracias. Un saludo para todos los seguidores de este podcast. Un saludo para el Consejo Directivo de Tecnisistemas, con el cual trabajé durante muchos años. Tecnisistemas es una institución que ha aportado mucho en los diferentes sectores educativos de esta ciudad, en bachillerato, en educación para el trabajo, y pues muchísimas gracias y a disposición de ustedes cuando lo requieran. Muchas gracias, profe. Gracias, man.